solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él ahí, con nadie tener podré. Quiero invitarles para que estemos atentos. He dicho en días pasados que uno de los privilegios de los hijos es escuchar la voz de su padre. Y es un privilegio de nosotros poder escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. En la historia de la palabra encontramos ejemplos de diálogos con Dios y el hombre. Dios continuamente hablaba, diariamente hablaba con Adán y Eva. Dios hablaba con Abraham directamente. Y Dios habló con Moisés también. Recordaremos que en el monte Horeb el Señor le habló por primera vez a Moisés audiblemente, ahí en donde estaba ardiendo la zarza. Recordarán, la zarza no se quemaba, le pareció extraño a Moisés, fue a ver y ahí escuchó primero la voz que le dijo: yo soy tu Dios, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y entonces empezó el Señor a hablarle a Moisés. Qué emocionante, porque le dio dirección, le dio su plan de vida. Entonces Dios nos habla en ese sentido. Y decía hace 8 días acerca de Samuel, el sacerdote y profeta, cuando presentaba en el sermón de presentación de mi nieto, ¿no?, que él aprendió a distinguir la voz de Dios, pero que hubo necesidad de un mentor que le enseñara a distinguir la voz de Dios. Y espero que esta palabra te ayude a ti hoy, hermano, y a ti que estás escuchando desde tu casa, a distinguir la voz de Dios. Amén, hermano. Toma nota de algunas citas que voy a decir y después tú las vas a poder releer, y el Señor, estoy seguro que tiene un mensaje para ti. Lo más importante de esto es que todos estos hombres, incluso Samuel, aprendieron a escuchar atentamente y a decir. En el caso de Samuel, él aprendió a decir: habla, Señor, que tu siervo oye. Y no solamente pudo decirle esto, sino también le fue obediente a la palabra que Dios le dio. Porque es importante primero aprender a escuchar la voz de Dios, y luego es importante obedecerla. Y así dice el título del sermón: escuchar para obedecer. Bueno, tengo que decir que la Biblia es un compendio de experiencias en las que Dios habla al hombre. Y cuando éste obedece la voz de Dios, se dirige al éxito. Y lo más importante es que esa voz de Dios incide para bendición de sí mismo, pero para bendición de su familia también, y para bendición de pueblos y naciones. Y eso es lo que ha sucedido. Porque si yo les pregunto, y aquí a los que están aquí en el templo y los que están escuchando, ¿quiénes quisieran tener éxito en la vida? A ver, levanten la mano quienes quisieran ser exitosos en la vida. Bueno, la clave es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Yo quiero hacer eso, yo quiero vivir así, hermanos. Muchas cosas sucedieron importantes porque hubo alguien que aprendió a escuchar la voz de Dios y fue obediente. Ahora, la voz de Dios nos ayuda a vivir confiadamente, haciendo su voluntad, dando pasos firmes en el camino que Dios quiere llevarnos. No olvidemos que en este tiempo estamos luchando una guerra espiritual, para la cual necesitamos una estrategia de guerra, la cual Dios nos dará a través
de su palabra. Y yo quiero saber cuál es la estrategia que me va a dar la victoria. En todo lo que usted haga, debe saber y preguntarse cuál es la estrategia que Dios nos quiere dar. Dios nos habla a través de la palabra escrita. Dios usa sueños, visiones, a través de la alabanza. Yo no sé si el Señor le haya hablado hoy a través de la alabanza a usted. Y mediante la oración. Cuando usted aprende a orar, cuando aprendemos a orar, cuando esperamos en la oración, cuando la oración se convierte en un diálogo. ¿Ha hablado con personas o ha tratado usted de tener un diálogo? Porque no es diálogo, sino se convierte en monólogo. Cuando personas dicen, quiero hablar contigo, y nada más hablan y no dan chance de que usted diga nada. ¿Conoce a algunos así? No se ría ni voltea a ver a su lado izquierdo, hermano. Bueno, no es diálogo. El diálogo es cuando habla uno, el otro escucha y luego entonces permite que el otro responda. La oración debe ser así: esperar, escuchar, esperar y luego hablar. Y eso es básico en la comunicación. El Salmo 62:1 dice: espero en silencio. 62:1. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Gloria a Dios. Y quiero dar 3 ejemplos que me emocionan. Esos 3 ejemplos de personajes bíblicos que tenían esa comunicación con Dios, porque he dicho que toda la Biblia es un compendio de diálogo con Dios, con el hombre. Y Dios aún ahora sigue hablando. A ver, lo voy a repetir. Dios quiere hablarte hoy, en este tiempo. Amén. ¿No te emociona? Bueno, vamos a ver cómo se dio en estos 3 personajes. Y primero quiero hablar de Eliseo. Y para esto voy a leer en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versos 8 y 23. Dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los siervos van ahí, los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad de gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. La historia es que el rey de Siria, que estaba en contra de Israel, decide atacar a Israel. Pero cada vez que sucedía esto, que cada vez que el rey decidía enviar a sus tropas a ciertos lugares, Dios hablaba a Eliseo. Eliseo tenía contacto, comunicación con Dios. Pues decir amén, hermano, de eso estoy hablando. Justamente de eso estoy hablando. Que es importante es orar al Señor. He repetido hasta el cansancio en estos días que lo más importante que hacer en esta pandemia es orar. Y entonces estaba orando
Eliseo. Y el Señor le dijo, mira, los sirios piensan poner su campamento en tal lugar y en tal lugar. Y Eliseo iba con el rey de Israel y le decía, los campamentos del rey de Siria están aquí y aquí. La estrategia es que vayamos nosotros por otro lugar para poder vencerlos. Gloria a Dios. Pero el rey de Siria dice, no, aquí entre nosotros debe haber, a ver, decláreme, porque aquí en el ejército debe haber alguien que no pertenezca al ejército de Siria, sino al ejército de Israel. ¿Quién es? Y entonces uno de sus generales le dijo, no, mi rey, lo que pasa es que hay un profeta, que es Eliseo, que está en el pueblo de Israel. Y él, tus pensamientos más íntimos, cuando tú estás planeando la estrategia, Dios se los hace conocer y los da al rey. Y entonces dice, bueno, lo que vamos a hacer es que voy a atacar, voy a prender a ese profeta. ¿Dónde está? Está en Dotán. Y mientras él estaba descansando, lo sitió el ejército sirio. Pero eran muchísimos carros, jinetes, gente bien armada. Y de pronto el siervo de Eliseo se asomó y se asustó porque vio, dice, estamos perdidos. Fue a despertar a Eliseo y le dijo, mi señor, estamos perdidos, nos han rodeado un ejército. Y tranquilamente le dijo Eliseo, no tengas miedo. Qué palabras tan lindas para nosotros. ¿Cuántos han tenido temor en estos días? La verdad, ¿cuántos han tenido miedo? Algunos han tenido miedo. Y, ojalá y a donde vaya no me vaya a infectar. Ojalá y no me vaya a suceder esto. Todos, si somos honestos, podemos decir que hemos tenido temor. Pero Eliseo le dijo a su siervo, no tengas temor, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y hoy yo te digo algo, hermano, que si pudiéramos veríamos a ejércitos de ángeles que acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Dios ha enviado ángeles alrededor de ti. Dirás, hermano, pero a mí me dio, bueno, un buen número de hermanos que está aquí les dio, pero Dios los libró. Vio ángeles, esos ángeles ya me los imagino, subían hasta lo más puro de los cielos a traer oxígeno celestial y venían a depositar en tu vida, en tu cuerpo, y fuiste sanado. Démosle la honra y la gloria a Dios por eso, amén. Entonces pidió el profeta, Señora, abre los ojos espirituales de mi siervo para que vea. Y abrió los ojos espirituales del siervo y vio que había cientos de carros de fuego celestiales, ángeles guerreros defendiendo al profeta. Gloria a Dios, hermanos, ojalá y los podamos ver a nuestro alrededor. Dice un poeta, si pudiéramos ver esos ángeles, pudiéramos ver sus cicatrices que se han llevado para cubrirnos a nosotros, que nos ha librado el Señor de la muerte muchas veces. Glorifica el nombre del Señor por eso, amén. El segundo ejemplo al que quiero aludir es justamente cuando David, que además de ser un adorador, que escribió los salmos, que de hecho en los salmos él nos enseña esos diálogos con Dios. Cuando fue proclamado rey, entonces los filisteos dijeron, es el momento de atacar a David porque apenas va empezando como rey, se está estrenando. Los filisteos decidieron ir a atacar a David. ¿Qué escribía David acerca de escuchar la voz de Dios? Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. A ver, les voy a hacer una pregunta, hermanos. En el trabajo, entre vecinos ahí, qué bueno que nos estén escuchando. De pronto hay gente que no nos quiere bien, que nos quiere hacer mal, ¿verdad, hermanos? Que le da envidia que tú prosperes, sí, pero no te irrites tú. Tú espera en el Señor, porque Dios tiene planes para bien para ti, pero debemos aprender a esperar. Y eso fue lo que escribió David. Y en el caso de David, aquí hay un ejemplo, y ese ejemplo está en el segundo libro de Samuel, cuando ya dije que
que David fue proclamado rey. Entonces deciden los filisteos atacarlos. Pero ¿qué fue lo que hizo David? Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 19. Anótelo y subráyelo. Dice: así que David consultó al Señor. Repita conmigo: consultó al Señor. Le dijo en oración: Señor, ¿debo atacar a los filisteos? Y el Señor el Señor le contestó: atácalos, porque yo te los voy a poner en tus manos. Gloria a Dios. Yo te los voy a dar en tus manos. Y hermano, hubo ahí una derrota tremenda del pueblo de los filisteos. Y David dijo: aquí fueron quebrantados los filisteos. Gloria, por la mano poderosa de nuestro Dios. Pero resulta, en el mismo capítulo 5, después se reagruparon los filisteos y decidieron volver a atacar. ¿Y qué fue lo que hizo David? A ver, hermanos, volvió a orar y le dijo: Señor, ataco a los filisteos. Y el Señor le dijo: no hagas lo mismo. Ahora vas a cambiar la estrategia. Ahora, en vez de atacarlos directamente, los vas a rodear por donde están los árboles balsámicos, y por ese lugar yo te voy a dar la victoria. Y David entonces rodeó y atacó por la retaguardia ahora al ejército filisteo, y el Señor le dio la victoria. Cuando tú, hermano, hablas con el Señor, cuando tú platicas con el Señor te va a dar la estrategia. Ahora yo te quiero preguntar algo. Cuando vas a emprender algo, cuando vas a hacer algún negocio, cuando estás enfermo, cuando estás pasando por un problema, ¿qué es lo primero que haces? Dice aquí, la clave del éxito es que David consultó con el Señor. Yo les estoy dando la clave del éxito a través de la palabra. Si tú quieres tener éxito en alguna empresa, consulta al Señor. Consulta al Señor. Quizás me estén escuchando algunas señoritas, algunos jóvenes. Voy a decir algo. Hace poco mandé una opinión acerca de lo que Dios hace con las parejas. Yo creo firmemente que Dios forma las parejas desde antes de que naciéramos. Y que el hombre y la mujer, cuando son sensibles, se someten a la voluntad de Dios. Escuchen bien, esto es muy importante. Escuchen principalmente las señoritas y los jóvenes. Cuando se someten a la voluntad de Dios, entonces son sensibles a obedecer cuál es el marido o la esposa que Dios quiere que tengan, para que entonces el plan de Dios para su vida se realice. Someten su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando? Y entonces la clave de esto es la comunicación con Dios. Preguntarle al Señor, así de simple: este es el novio, este es el esposo, esta es la esposa que tú quieres que yo tenga. Y si el Señor le contesta positivamente, usted va a ser feliz en su matrimonio, va a tener éxito. El problema se da cuando alguien no obedece a la voluntad de Dios y quiere hacer su propia voluntad más allá de la voluntad divina. ¿Estoy explicando, hermanos? Aquí David era un hombre de guerra, era un estratega, venció a Goliat, era tremendo para la guerra, pero para la estrategia, para saber qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer, hablaba con Dios. ¿Puedes decir amén? No sé si me estoy explicando lo que la palabra de Dios quiere hablarle a usted, hermano amado. Antes de emprender, antes de tomar decisiones importantes, antes de elegir algo, hable con Dios. Pregúntele a Dios. Y por último, me quiero referir al grande apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo es un ícono de las misiones, del evangelismo, quien predicó a más personas, quien abrió más congregaciones. ¿Qué diera yo por tener algo de lo que el apóstol San Pablo hizo? Un poquito, por lo menos.
Pero el apóstol San Pablo, a pesar de ser tan bueno para eso, tener ese don, su clave, la clave de su éxito era que consultaba todo con Dios, hermano. Vámonos a la palabra. Dice en Hechos 16, 6, 10. Atravesando la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Fíjese bien, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y les impidió que predicaran la palabra en Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió. Ellos fueron sensibles y obedientes al Espíritu de Dios. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión. Dios nos habla también en ocasiones a través de visiones. Tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto en pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los de Macedonia. ¿Había algo de malo en predicar la palabra? Alguien dice: voy a predicar la palabra en esos lugares, en Asia y en Bitinia. Les pregunto, hermanos, ¿había algo de malo que fuera a predicar San Pablo allá? Por supuesto que no. Pero Dios tenía planes mayores. Cuando el Señor, con visión, primero el Espíritu Santo no les permitió, ¿verdad? Y fueron sensibles. Pero el Señor le habló a Pablo en visión y le dijo: ve a Macedonia. Ese varón que le pidió ayuda no lo conocía a San Pablo, pero lo vio en visión. Y San Pablo fue obediente. ¿Por qué digo que Dios tenía planes mayores? Escuche esto, hermano, que le voy a decir. Macedonia era la entrada, es la entrada o fue la entrada a Europa. El evangelio se predicó en Europa, entrando por Macedonia. Dale la honra y la gloria a Dios. Asia ya había sido predicado, pero el Señor quería llevar el evangelio más lejos a Europa. Y San Pablo, siendo sensible, no solo fue y llevó el evangelio a Macedonia, sino que fue la puerta de entrada a Europa. La honra y la gloria a Dios. Amén. Todos los hombres que hicieron algo porque fueron sensibles, obedecieron la voz de Dios. Estando de pastor en Acapulco, un hermano querido, Alberto Soto, me dijo: pastor, voy a ir a Guadalajara, a su tierra. Y se iba tenía pensado, le pregunté: ¿por dónde vas a ir? Me dijo: por la costa. Por la costa es un paseo muy bonito, pero un poco peligroso. Y no hay peaje, no se paga más que una sola caseta. Y se puede ir por la costa hasta Guadalajara pagando menos de 100 pesos de cuota. Y yo le dije: está bien, voy a orar por ti. Y en esa oración el Señor me dijo: dile que no se vaya por la costa. Y le hablé por teléfono y le dije: Alberto, ¿a qué hora sales? Y ya me dice: en la mañana, salgo en la madrugada. Le dije: no te vayas por la costa, no viajes por la costa. Y fue obediente. Se fue, viajó, rodeando, tuvo que pagar casi 3,000 pesos de casetas, todas las casetas hacia México, y luego casetas hacia toda la pista, la de Morelia, que llega hasta Guadalajara. Es una pista, casi todo pura pista, muy bello. Rodeó, casi hizo quizás el mismo tiempo, pero llegó y regresó con bien. Hermanos, yo no sé qué hubiera sucedido, porque ni él ni yo lo sabemos. ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera ido por la costa? Pero el Señor le dijo: no vayas por la costa. Hermanos, ya dije lo que sucedió aquí, lo vimos, lo que sucedió con Moisés, lo que sucedió con Eliseo, lo que sucedió con David, lo que sucedió con el apóstol San Pablo. Pero la historia continúa. Usted y yo debemos seguir escribiendo lo que el Señor sigue haciendo cuando escuchamos su palabra, cuando obedecemos su palabra, cuando estamos atentos a su palabra y la llevamos a cabo. Dios le quiere dar éxito en todo lo que haga, pero usted tiene que ser sensible
a la palabra de Dios. Y yo quiero orar por ustedes. ¿Sabe por qué? Porque para aprender a escuchar la palabra de Dios tenemos que practicar. Todo músico tiene que afinar su oído, ¿verdad? Para saber si está afinada un instrumento o no. ¿Cierto, hermano? Usted que practica algo para dominarlo tiene que practicarlo. He estado escuchando estas mañanas a las 6:30 de la mañana. A las 6:30 de la mañana el canto de un sensontle aquí. No sabía qué pájaro era, pero desde el año pasado en la pandemia empecé a escuchar ese canto distinto a otros cantos. Yo digo, qué canto tan bello, que tiene grupetos de melodías, grupetos como 13 o 14 grupetos que se van repitiendo. Yo dije, qué canto tan extraordinario. Hasta que pude distinguir el ave, pero por la música, por el sonido de su canto busqué, y es el sensontle. Por eso Moctezuma no se equivocó cuando dijo, amo el canto del sensontle en uno de sus poemas. Y lo escucho a las 6:30 de la mañana, que es a la hora a la que normalmente despierto, y en la tarde se escucha otra vez, canta también, más o menos como a las 6:30 de la tarde. Pero yo tuve que aprender a distinguir ese canto de otros aves, porque aquí hay muchas aves. Yo creo que también allá, por donde ustedes viven, esta zona, somos bendecidos con eso. ¿Cómo vamos a poder distinguir? Afinando nuestro oído en la práctica. Y esto es, ya dije, a través de la oración. Usted tiene que orar y esperar. Guardar silencio. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se rieron algunos y voltearon a ver a su derecha y a su izquierda cuando dije, no es nada más hablar y hablar y hablar. Eso es un monólogo. Si le dice a su esposa, a su esposo o su novio, vamos a hablar y nada más le quiere hablar, eso no es un diálogo. Eso es un monólogo. Un diálogo es que habla usted, se calla y escucha. Y para hacer esto, para lograr esto, se necesita la práctica. Pagar el precio de la práctica. Y yo quiero orar por los que quieran pagar ese precio de la oración. Platicar con Dios. Algo nos ha sacado adelante en esta pandemia ha sido ¿qué? La oración. Doblar rodillas. ¿Cuántos ya tienen callito ahí en sus rodillas? Los felicito. Los felicito. Qué bueno. Quiero orar por ustedes. Cierra tus ojos. Señor, necesitamos dirección. Necesitamos tu guianza. Necesitamos que tú, Padre, como canté en ese coro, a solas al huerto yo voy, porque quiero oír tu voz que aún en la prueba, en la lucha, me alienta. Puedes decir conmigo, ayúdame a escuchar tu voz, a distinguirla entre tanto ruido del mundo. Señor, tus hijos que se han puesto de pie hoy aquí, los que están escuchando tu palabra, están dispuestos a pagar el precio de escuchar tu voz. Y yo sé que tú sigues hablando, en este tiempo, que tú hablas a través de tu palabra, a través de cánticos, a través de sueños, visiones, y que nos hablas audiblemente. Quiero escuchar tu voz, tu dulce voz, Señor. Ayúdame a escucharla. Dile, Señor, dile de todo corazón con tus palabras, tú háblale tú. Y luego, espera para que escuches la dirección, la voz de Dios. Gracias, Cristo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. ¿Cuántos van a entrar en esta dinámica, en esta práctica de escuchar? A ver, levanten la mano, hermanos. Anímese. Hágalo, por favor. Hágalo, hermano. Y Dios le va a mostrar la senda de la victoria, del éxito. Amén. Para usted y para los suyos. Gloria a Dios. Amén. Amén.